Mis queridos amigos, muy bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estamos nuevamente aquí felices de poder comenzar este podcast. Le pedimos ahí disculpas porque tuvimos ahí un pequeño receso la semana pasada. Estuvimos ahí con actividades de la conferencia y bueno, felices de volver nuevamente a poder entregarles esta instancia donde podemos juntos estudiar la Biblia, donde podemos dialogar y donde también podemos, que tú seas parte, tenerte ahí como parte de la conversación a nosotros nos pone muy felices. Así que hoy estoy con mi querido pastor Cristian. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Dani. Una alegría siempre estar acá. La alegría es mía, la alegría es también, espero que también sea de ustedes. Así que muy bienvenidos a Comunidad en Estudio. Esta mañana, tarde, no sé la hora que tú nos estás escuchando, vamos a estar estudiando un poquito acerca de, continuando el estudio de Marcos. Este evangelio que aparentemente es, bueno, sabemos que es el evangelio menos extenso, pero al ser menos extenso es como que está bien condensado, ¿no? Como que Jesús va ahí. El evangelio, tú hablaste en uno, ¿no? Que es un evangelio de un Jesús haciendo, sí. de la actividad de Jesús, ¿no? Es interesante eso. Yo no sé, los que ahora usan mucho redes sociales, es como que quizás estás viendo las historias de Jesús ahí y pasando, hizo este milagro y después pasó el otro, y como que es un montón de cosas que Marcos nos pone ahí en perspectiva. Y hoy vamos a hablar, quizás no vamos a profundizar en todos los elementos de cada milagro que esta semana estuvimos estudiando, porque son un montón. Pero sí queremos encontrar quizás un hilo conductor, tratar de aplicar algunas cosas muy interesantes el día de hoy. Y bueno, queremos empezar de una vez y quizás leyendo el versículo principal, que es centrado en uno de los milagros que Jesús hace, que está en Marcos 5:19, que dice: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Me gustaría que primero hablemos un poco de dónde ocurre todo esto, ¿no? Dónde podemos centrar lo que sucede aquí, ¿no? Que sabemos que es alrededor de un lago, ¿no? Uh-huh. ¿Será que eso tiene alguna intención también de parte del ministerio de Jesús? ¿Por qué comenzar ahí y no en otro lugar? Todo, Dani, de paso, bueno, que queda la tarea a cada uno de nuestros oyentes y amigos, miembros, los que son miembros aquí de la Iglesia Central, de poder leer las porciones de este estudio, que es a partir del capítulo 4, versículo 35, todo el capítulo 5 y primera parte del capítulo 6 también, ¿no? Uh-huh. Como hasta el versículo 13 aproximadamente, ¿no? Sí, todo en el ministerio de Jesús era intencional. O sea, ninguna cosa que Jesús hizo era simplemente por casualidad o porque se encontró en ese lugar simplemente, sino que Jesús buscaba los encuentros, ¿no? Jesús buscaba los encuentros personales, Jesús sabía dónde había personas necesitadas. Sí. De la misma manera que el Señor Jesús quiere tener hoy encuentros personales con nosotros, y nada sucede en nuestra vida simplemente por casualidad. Cuento una anécdota que me pasó ahora esta semana pasada. El domingo, no este domingo, el domingo anterior, nosotros el lunes íbamos a salir de viaje con ustedes a un retiro de pastores, así que el domingo estábamos haciendo una cantidad de cosas y corriendo para todos lados, y en un momento vamos con Carola, con nuestra hija, mi hija menor, hacia un lugar, y entonces íbamos en el carro y de pronto en un semáforo se apagó. El carro. Se apagó completamente. Wow. Y todo muerto completamente. No abrían las puertas, no se podía mover, parado en el medio del semáforo sin poder empujarlo, y esto que son electrónicos es sumamente difícil quitarlo y ponerlo en neutro. O sea, claro, la que tenía antes era más fácil porque con una llavecita uno podía ponerlo en neutro. Ahora, imposible. Le llamaba al mecánico, le digo, ¿cómo hago para...? Buscaba el tutorial en YouTube ahí para saber cómo... Mira, no sabía. Y no había forma, ¿no? Y en medio de la calle. En el medio de la calle, los autos se paraban atrás, así que haciéndole señas para que pasen. Claro.
Y quiero decir algo, que eso creo que sucede solamente aquí en el Valle nada más. 14 carros pararon para preguntar si necesitábamos ayuda. Mira. 14, o sea, no uno nada más. Si yo digo, si estaríamos en otro lugar, te miran o se enojan encima porque te paraste ahí en el medio del semáforo. Entonces, bueno, eso en un momento de esos 14, varios se bajaron, no todos se bajaron, porque uno bajaba en el vidrio, me preguntaban si necesitaba algo, le digo, sí, ya está viniendo el mecánico, seguían, ¿no? Pero algunos cuantos pararon y se bajaron. En un momento estaba yo con cuatro hombres, personas que no se conocían entre sí, eran diferentes carros, ¿no? Y uno que se quedó más o menos como por lo menos 20 minutos allí conmigo, mecánico, me ayudó a quitar ahí la batería. El problema era la batería, sí, así que el mecánico mío vino con la batería, ¿no? Pero cuento esto porque esta persona estaba pasando por algunas situaciones personales en su vida. Entonces le digo, mira, yo soy pastor, le digo, creo que las cosas no pasan por casualidad. Y mientras estábamos esperando, tuvimos un lindo diálogo allí, lo invité para la iglesia, poder comenzar a estudiar la Biblia también. Claro, ese arreglito me costó $320, ¿no? Esa entre instancia, la batería y todo. Señor, claro. digo yo, no podría haber hecho un poco más barato el encuentro, ¿no? Claro, pero digo, nada en nuestra vida pasa por casualidad, nada. Claro. Y el Señor pone esas instancias para que podamos tener esos encuentros personales con diferentes personas. Sí. O el Señor quiere tener encuentros personales conmigo, contigo que estás ahí mirando, ¿no? Claro. Y el Señor ubicó su ministerio en esta zona, porque esta zona era una zona allí en Israel no de las más populares en cuanto a... No estaba la gente de mayor dinero, allí en ese recurso. Jerusalén era la central, obviamente, ¿no? Como capital, claro. más céntrica en todo lo que tenía que ver con la gente que tenía mayor conocimiento, conocedores de la ley. Aunque había sinagogas allí, aquí en una de las historias tenemos un principal de la sinagoga que era Jairo. Sí. Pero la gran mayoría era gente pescadora, gente sencilla, gente humilde. Y ahí es donde Jesús inicia su ministerio, ¿no? Interesante eso, y como decíamos, esto no es una casualidad simplemente. Sí. Porque muchas veces Jesús conoce los corazones de las personas en formas sinceras, ¿no? Y muchas veces son esas personas que a veces no tienen mucho conocimiento, no son sumamente instruidas, no tienen mucho dinero, pero tienen un deseo de recibir la palabra de una manera significativa. Y eso es la profundidad del mensaje de Jesús. Y eso es lo que Jesús conoce, ¿no? Claro. O sea, la apertura, ¿no? a recibir un milagro de Jesús. Yo creo que Jesús comienza también con esas personas no tan quizás no de muchos recursos, no las más importantes. Y eso me habla mucho de nosotros también. O sea, incluso es una constante en la Biblia. Yo no veo que en la Biblia, cuando yo aprendí la Biblia de pequeñito, yo veía, un Moisés, un Pablo, un David, o los discípulos de Jesús, grandes hombres. Pero uno se da cuenta que eran personas que cometieron muchos errores también, ¿no? Pero yo creo que hay una constante que se repite, que es la apertura a dejarse moldear por Dios. No sé. Yo creo que al final, si uno tiene orgullo, si uno se aferra a las cosas materiales o a las cosas que uno puede controlar, ahí es cuando le cortas el paso al poder transformador de Dios, ¿no? Pero cuando tú te abres a eso, y una de las cosas es quizás eso, admitir que no somos perfectos, que cometemos errores, que no tenemos todo bajo control. Y bueno, yo creo que las personas más dispuestas eran las que estaban ahí en ese lago, ¿no? Y Jesús hace un montón de milagros. ¿Sabes? Hay una pregunta que en uno de los primeros milagros que estudiamos esta semana, que es cuando Jesús calmó la tormenta y estaba dormido, y después los discípulos lo despiertan, y se produce todo esto. Es interesante la pregunta que llevan a pronunciar los discípulos, ¿no? Porque cuando alguien hace algo increíble, al menos yo, lo primero que me pregunto es cómo lo hizo, ¿no? Oye, ¿cómo hizo esto para poder hacerlo? O no sé, veo a alguien tocando guitarra, o a mí que me gusta la producción, veo a alguien que hace unas técnicas de sonido que me gustaría hacer lo mismo que hizo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hizo esto para yo aprender y poder hacer lo mismo, ¿no? Pero la pregunta de los discípulos no es cómo hizo esto, ¿no? Es quién es él, ¿no?
¿Qué opinas tú de esa pregunta al final, ¿no? ¿Será que Marcos igual tiene una intención al dejarnos abierto un poco eso de... Por ejemplo, ese milagro termina con la pregunta simplemente, ¿no? ¿Quién es él que los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué piensas tú de esta pregunta? Sí, indudablemente que por más que ellos quisieran saber cómo Jesús estaba haciendo esto de calmar la tempestad, ellos sabían que no iban a poder hacerlo, ¿no? Porque, bueno, interesante una comparación que hace el autor de la lección allí en el día domingo, cuando trae referencia al libro de Salmos, capítulo 104, del versículo 1 al 9, ¿no? Donde se da toda la descripción de cómo toda la naturaleza se rinde a los pies del Creador, porque Jesucristo es el Creador. Claro. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Entonces, que una tormenta se rinda ante Jesús como Creador, eso es lo que ellos debían reconocer en ese momento, ¿no? Jesucristo vino a este mundo para ser el Salvador. Porque Jesucristo, ¿cuál fue el método? Podríamos decir, bueno, enseñar, predicar, sanar. ¿Sí? Esas fueron las tres columnas. Las tres columnas del ministerio de Jesús. Y dentro de esa enseñanza, Jesús todo el tiempo quería dejarles un legado profundo a ellos, decir de quién era Él verdaderamente. Y Él les dice, cosas mayores que esta van a poder ustedes ver y hacer. Los comisiona también dentro del capítulo 6, a partir del versículo 7, los comisiona de una manera sencilla, simple, lo que ellos tenían que hacer, ir y predicar el mensaje, ¿no? Ese era el ministerio. Y cuando Jesús comisiona al endemoniado gadareno allí, después que el endemoniado es sanado, es curado, le quita los demonios en esa historia que nosotros conocemos, y dice que la gente que estaba allí le comienza a rogar para que se fuera a sus contornos. Interesante eso, ¿no? A veces nosotros preferimos quedarnos con el mundo o con nuestra vida arruinada como la tenemos, ¿sí? Porque ellos tenían el endemoniado tenía la vida arruinada, ellos tenían ahí como sus cosas, su statu quo, ¿no? Wow. Todas las cosas así sencillas, simples, como era, decía, acá tenemos nuestro cerdo, esto nos dan de comer, nos dan unos poquitos dólares, bueno, no dólares, ¿no? Nos dan unos poquitos pesos mensuales y con esto es suficiente. Ahora Jesús venía a cambiar la vida de este endemoniado y obviamente podía llegar a cambiar la vida de estos pastores o los que cuidaban los cerdos también. Podía llegar a cambiar la vida de ellos, pero ellos dicen, no. Vete de aquí porque nos arruinaste el negocio, ¿no? Y ahora el endemoniado que reconoce la obra que Jesús estaba haciendo en él, cómo Jesús lo estaba cambiando, cómo Jesús lo estaba restaurando. Interesante también lo que el autor de la lección dice, cómo Jesús oye el susurro pidiéndole ayuda por encima del grito de los demonios, ¿no? Sí. Porque Jesús allá, tiene ¿no? esa capacidad de ir a lo más profundo de nuestro corazón. Y conocer cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Y eso es lo magnífico de Jesús. Los seres humanos podemos ver solamente por encima. Yo puedo ver tú cómo estás vestido tú, cómo estás... Estamos casi iguales, ¿no? Casi iguales, sí. Eso es lo que puedo ver. Sí. Nada más. Pero, y de pronto nosotros podemos estar acá sonriente, pero por dentro nuestro corazón partido en la mitad, ¿no? Destrozado. Sí. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Venimos a la iglesia, sonreímos porque no queremos que la gente nos pregunte, o andamos por la vida ahí sonriendo, pero cuando entramos a nuestra casa se derrumba todo eso, ¿no? Sí. Y Jesús oye el llamado que el endemoniado le estaba haciendo, susurrándole, Señor, ayúdame, ¿no? Claro. Y Jesús lo sana, Jesús le quita los demonios. Y entonces lo manda y lo comisiona y le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es lo principal, ¿no? La en misión. Esta semana. Esta es la misión. Sí. Contar lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Siempre digo, y ya me han escuchado en varios sermones, que la gente puede refutarnos la doctrina. ¿Sí? Cualquier doctrina que uno le quiera enseñar, la gente te la puede refutar. Dice, no, yo creo esto otro diferente. Pero cuando nosotros vamos con una vida transformada, decir, mira lo que yo era antes, y más la gente que nos conoce, ¿no? Mira lo que yo era antes, pero mira
en lo que el Señor me ha convertido ahora. Sí. Eso es irrefutable. Mm. Y eso es lo extraordinario del encuentro, de los encuentros personales Sí. con Jesús, ¿no? ¿Sabes? Me acordé que esta semana estudiábamos también ahí en la reunión de pastores del paralítico de Bethesda, ¿no? Y me acordé un poquito porque lo que tú decías, o sea, toda esta gente estaba en presencia de un milagro tremendo y ellos prefirieron decirle a Jesús, ándate de aquí porque no queremos un... O sea, estaba la oportunidad de cambiar su vida totalmente, de convertirse en seguidor de este maestro que hacía milagros tremendos, pero prefirieron mirar su propio beneficio personal, ¿no? Su negocio, como dijiste aquí, ¿no? Quedarse con unos quedarse con su... cerditos ahí, ¿no? O sea, yo creo que a veces eso es peligroso en la vida porque a veces nos estamos acostumbrando a un tipo de vida, ¿no? Que sabemos que no es lo mejor. Pero como que la comodidad, nos acostumbramos, quizás estamos, no sé, en un matrimonio en donde sabemos que estamos sufriendo, hay una cierta inestabilidad, hay una cierta... Incluso puede ser que estamos objeto de violencia en nuestro hogar, pero como ya tenemos todo años viviendo así, es como Jesús viene y Jesús viene a trastornar todo, o sea, a poner nuestro mundo completamente diferente, Sí. a darnos un nuevo corazón, un nuevo hogar, hacer todo nuevo, ¿no? Pero nosotros estamos tan acostumbrados, aferrados a nuestra vida ahí mediocre, por decirlo así, que le decimos, Jesús, no, ándate lejos mejor porque Sí. yo me quedo con esto. Qué triste, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, pasa muchas veces, ¿no? Parejas a veces que dicen, no, pastor, mire, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué hago con mis hijos? Prefiero aguantarme todo esto. Y a veces prefieren aguantarse una vida vacía, una vida mediocre, una vida chata en el sentido sí, mediocre, ¿no? Y no entregar al Señor y decir, Señor, guía todo, a pesar de que de pronto tenga que pasar momentos de inestabilidad por un momento, pero el Señor te promete algo mucho mejor, ¿no? Hay un conocido predicador que dice muchas veces por miedo a la inestabilidad momentánea, ¿no? Que podamos llegar a tener, las personas se conforman a un tipo de vida, ¿no? Sí. Siendo que el Señor, si lográramos pasar esa inestabilidad momentánea, el Señor tiene algo mucho más grandioso, ¿no? Sí. Y eso es lo que Juan dice, que el Señor Jesús nos promete: yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. No solamente se está refiriendo a la vida eterna, porque a veces pensamos, no, así es la vida en abundancia allá En y el entonces cielo, en el allá. cielo. Y aquí No, me aguanto. Acá podemos Claro. comenzar a vivir ese anticipo. Ahora, lo que no significa esto, lo que siempre decimos que en contra de la teología de la prosperidad, decía, no, si yo me entrego al Señor, entonces voy a mejorar el trabajo, voy a tener un mejor ingreso, y si ganaba $10 voy a pasar a ganar $50 la hora, no sé. A veces no. Si pensamos en los discípulos, no les pasó eso. No les pasó eso. Correcto. Pero ellos comenzaron a tener una vida en abundancia en el sentido Propósito, ¿no? del propósito, en el sentido de las alegrías, de las bendiciones, de ver a Jesús ahí obrando milagros y ver las transformaciones. Eso no tiene precio. Sí. Para que eso pase, yo creo que hay que dejar cosas atrás, ¿no? Y pedir que realmente Dios venga y obre lo que Él quiera obrar. Y a veces es triste que tenemos que llegar a una situación tan extrema para recién dejar que Dios haga su milagro. Lo que le pasó a Jairo, ¿no? En este milagro. Jairo me llama la atención porque era uno de los jefes ahí, ¿no? Líderes de una de las sinagogas, un líder religioso, ¿no? Y los líderes religiosos como que no se llevaban muy bien con Jesús, ¿no? O sea, yo me imagino que Jairo ahí tuvo que bajarse un poco el orgullo y decir, oye, Jesús, ayúdame, ¿no? ¿Cómo ves tú ese milagro de Jairo? Y cómo... A veces nosotros, mira, etiquetamos, y nosotros mismos etiquetamos, porque Jesús era enemigo de los fariseos, podemos decir. Jesús era enemigo de los y Él no quería hacerle milagro a ellos porque eran sus enemigos. Pero Jesús miraba más allá también de eso, ¿no? Como hablamos recién, este endemoniado, Jesús podía mirar más allá de las voces de los demonios y mirar el clamor. También Jesús veía más allá de la capa religiosa que los fariseos muchas veces tenían y podía ver el corazón, ¿no? Lo hizo así con Jairo y recibió uno de los grandes milagros del Evangelio, ¿no?
una cita que aparece ahí del autor, ¿no? De la lección, el día martes, la primera del día martes, dice: los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Claro. Por lo tanto, dice, todo parece indicar que estaba desesperado. Quiero decirte que cuando podemos tener nosotros una coraza por fuera, ¿no? Y mostrarnos de determinada manera, ¿sí? Mostrarnos como históricamente, decir, bueno, yo siempre hice esto, siempre creí en esto, ¿no? Pero cuando nos pasa algo profundo en nuestra vida, ahí todas esas corazas se caen. Por eso siempre digo también que a veces nosotros necesitamos pedirle eso al Señor Jesús, ¿sí? Porque a veces necesitamos pedirle pruebas. Pruebas no que nos mande pruebas para que nosotros creamos, tengamos fe, sino que Él nos pueda probar nuestra fe. Si hay algo que se destaca en todas estas historias, la del endemoniado gadareno, bueno, la misma cuando Jesús calma la tempestad también, Jesús les está diciendo: ¿por qué estáis amedrentados? En el capítulo 4, versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? Fíjense que si hay algo que es el hilo conductor de toda esta historia, tiene que ver con la fe. La fe del endemoniado gadareno, o la falta de fe de la gente que vino ahí y comenzaron a rogarle a Jesús diciéndole: vete de aquí, vete de nuestros contornos. Falta de fe. Jairo va con Jesús a pesar de que él como líder religioso no era el que podríamos haber dicho anteriormente no creía más en Jesús, pero cuando nos pasa algo profundo en nuestra vida, y especialmente cuando eso profundo tiene que ver o con nuestro matrimonio o especialmente con nuestros hijos, toda esa coraza se cae. Toda esa coraza se cae. Y a mí me ha tocado presenciar siempre cuento también que, bueno, he hecho muchos funerales a lo largo de mi ministerio. De paso, aquí en pandemia nomás, aquí en el Valle, en el tiempo de la pandemia hice cerca de 40 funerales. Wow. Muchos de ellos, o sea, la mayoría de la iglesia, no tuvimos nadie que haya fallecido aquí por COVID, ¿no? Pero sí gente de afuera, familiares y demás, que nos invitaban, pedían, ¿no? En un distrito que estuve también, en un año solamente 25 funerales en ese año, ¿no? O sea, he hecho muchos funerales, pero el funeral que más, hasta ahora de todo, en 25 años de ministerio, que más me ha tocado es el funeral de una niñita de 10 años, ¿no? La familia vivía, sí, eran adventistas, pero vivían de una manera, digamos así, light, podríamos decir. Sí, colaboraban en la iglesia, pero digamos uno no veía un compromiso, más allá de que pueda haber un compromiso de actividades en la iglesia. Claro. ¿Sí? Porque una cosa es, uno dice, no está comprometido en las actividades, porque trabaja, no sé, en conquistadores, trabajan en aventureros, trabajan en, no sé, pero eso no tampoco trabaja en el worship, pero una cosa es el compromiso digamos, de actividades, pero otra cosa es el compromiso con Cristo, con el Señor Jesús. Y esa es la profundidad a la cual nosotros debemos ir. Y esta familia era una familia que estaba comprometida en algunas actividades de la iglesia, pero no había un compromiso espiritual, verdaderamente, ¿no? Y eso me lo dijeron después de esto, ¿no? Y su niñita de 10 años, sana completamente, le da un aneurisma, cae muerta en el baño de su casa. ¡Ay, qué terrible! Fue el hasta ahora de todos los cientos y cientos de funerales en los que he estado, más difícil, ¿no? El más difícil que me tocó hacer, ¿no? Porque ¿qué uno le dice a una madre así, ¿no? Wow. ¿Sí? ¿Qué le dice uno? ¿Qué esperanza uno le puede dar? Llora con hija. Sí, no, va a resucitar cuando el Señor... Pastor, o sea, tenía 10 años. 10 años, o sea. Entonces, pero a partir de ahí esa familia, una de las cosas que me acuerdo, esto pasó hace muchos años ya, ¿no? Una de las cosas que ellos me dijeron, pastor, indudablemente que el Señor envió esto para que nuestra vida pueda ser probada, ¿no?
y nosotros tenemos tantos años, no me acuerdo cuántos años en la iglesia, pero muchos años en la iglesia, pero verdaderamente me decían ellos no teníamos una relación genuina con el Señor Jesús. Entonces, a veces el Señor permite que esas cosas pasen en nuestra vida para que nosotros nos entreguemos, porque ahí quedamos como, espiritualmente hablando, desnudos delante del Señor. O sea, eres el Señor y tú, nada más. No hay nada más. Sí. Ante esas cosas, ¿no? Y eso es lo que pasa con Jairo. O sea, él podía tener preconceptos, ideas en contra de Jesús, decir, no, este Jesús es un revolucionario, este Jesús vino a cambiar acá el statu quo, vino a cambiar la comodidad que nosotros tenemos como religión, nos vino a traer problemas, nos vino a traer a enemistar el pueblo con nosotros. Pero ante una cosa así, él queda desnudo delante del Señor Jesús. Y todo, claro. Y le dice, yo, o sea, no tengo otra manera, ¿no? Y esa es la experiencia que nosotros a veces debiéramos reclamar. Señor, permite que alguna cosa pase en mi vida para que... Claro, uno no es que estamos nosotros pidiendo decir, Señor, que le pase algo a mi hija, ¿no? Pero a veces el Señor permite esas cosas para que verdaderamente nosotros nos entreguemos a Él de una manera total y completa, ¿no? Wow, gracias por compartir eso, pastor. En especial a mí me deja pensando, ¿no? Qué tremendo es la experiencia humana, ¿no? Cómo al final algo tan difícil nos puede llevar a entregarnos nuevamente a Dios, ¿no? ¿Cómo poder hacer para que no necesariamente llegar a un extremo para entregarnos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es también las historias que están escritas en la Biblia nos ayudan a poder visualizar la voluntad de Dios, cómo conocer a ese Jesús. Sabes que esta semana yo escribí algo ahí en mis redes sociales porque es interesante que, por ejemplo, aquí Jairo tenía una visión de Jesús y se encontró con el Jesús verdadero y ese Jesús resucitó a su hija, ¿no? Pero luego Jesús va hacia su casa, hacia sus familiares, y dice ahí la Biblia, en Marcos capítulo 6, que ahí no pudo hacer prácticamente ningún milagro porque ellos lo conocían, pero tenía una visión de ese Jesús carpintero, de ese Jesús niño que caminaba con ellos, ¿no? Y ya se habían hecho una idea de quién era Jesús. Sí. Y esa idea estaba tan rígida que al final, cuando Jesús llega donde eran los suyos, no pudo hacer ningún milagro. Y por otro lado nos encontramos también al final de esta semana la multiplicación de los panes y los peces y cómo al final Jesús muestra que es un Mesías diferente al que estaba esperando la gente. Porque en ese milagro que cuando Jesús alimenta a esa multitud, al final la multitud quería hacerlo rey, quería empezar la revolución en ese momento, quería decir, bueno, ahora vamos a acabar con el imperio romano, ¿no? Y Jesús simplemente se va hacia un lado, hacia un costado, se escapa, ¿no? Porque ese no era el tipo de Mesías que la gente esperaba. Entonces, yo uno todo esto, y sabes que el otro día escribía, porque yo veía ahora con lo que pasó ahí en Venezuela y cuando Nicolás Maduro habla acerca de su triunfo, ¿no? Agradeciéndole a Jesús, gracias Jesucristo y todo, aquí estamos y todo. Y el pueblo sufriendo y el pueblo allí. Entonces, yo miro figuras así, ¿no? Y yo digo, ¿qué Jesús es el que ellos estarán predicando, hablando, citando, usándolo, ¿no? Para sus propios motivos egoístas? Y cómo en este mundo, yo reflexionaba cuando Jesús decía, van a venir falsos cristos. No solamente yo creo que son falsos personas que dicen, mira, yo soy el Cristo, sígueme. Sí, sino que, claro, con la barba y claro, todo. A veces pensamos eso, pero claro, no se refiere a eso, sino se refiere a personajes que se van a levantar con falsas doctrinas, ¿no? Y un falso Cristo en el sentido de entender a Cristo de una manera errónea fuera de lo que es la Biblia, ¿no? De que yo tengo una figura de Cristo que es completamente diferente a la Biblia y yo lo sirvo, yo sigo y lo uso para cumplir mis propios objetivos. Entonces, falsos ídolos que hoy en día tenemos, pueden ser ídolos deportivos, pueden ser ídolos de la música, ídolos de ideologías de pensamiento. También, claro. Que se va detrás de ideologías de pensamiento. No, yo pienso igual que esta persona acá. Todo eso son las artimañas que Satanás
va construyendo en este tiempo para desviarnos del camino, mostrándonos falsos salvadores. Falsos salvadores, wow. Y sabes que al final, ¿cómo poder, ya para ir concluyendo, ¿no? Yo creo que hay una necesidad hoy urgente, ¿no? La tenía esta multitud, la tenía Jairo, la tenían también los familiares de Jesús, que era conocer al Jesús verdadero. Era responder a esa pregunta que los discípulos se preguntaron después de que Él calmó la tempestad, ¿no? ¿Quién es Él? ¿No? ¿Quién es Jesús? Que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿no? Y yo creo que con esa pregunta, si nosotros la podemos responder, nuestra vida realmente puede cambiar. Realmente se pueden desencadenar milagros que hoy no están sucediendo porque tenemos un concepto errado de quién es Jesús. Puede ser que nos acercamos más a la familia de Jesús que Jesús es simplemente una figura, una historia en la Biblia, pero que ya no sigue haciendo milagros. O puede ser que tengamos una falsa idea de un Jesús que quiere darnos una vida próspera aquí en la tierra. Entonces, al final, creo yo que necesitamos, y Jesús también posteriormente, ¿no? Les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y yo creo que en responder esa pregunta nosotros podemos encontrar realmente sentido a la vida, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú? Sí, el autor habla el jueves allí, ¿no? Dice las características de estas historias encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. Entonces la presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de una revuelta militar. Claro. Imagínense un líder, ¿sí?, que te dé planes de salud gratis, porque Jesús sanaba a los enfermos, ¿sí?, que es lo que hoy... Comida gratis. Que es lo que hoy uno espera de un líder, de un país, de un presidente, ¿no? Los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos lo que es pagar un seguro médico cuando te enferman, operaciones que te cuestan $200,000 y uno dice, ni en toda mi vida podría pagar esa operación, ¿no? Una operación que 10 minutos, ¿no? Claro. Imagínense un líder del pueblo de Israel que libera al pueblo del yugo romano, que te dé seguro médico gratis, que resucite a las personas, que le dé comida gratis, como en la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000. Claro. Imagínate, ¿qué más querían, no? Y encima hablaba lindo, encima daba lindos discursos. Lindos speech. Entonces, imagínate, ¿no? Claro. Pero Jesús dice Jesús no enfatizó sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. Y en lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud estaba esperando, ¿no? Sí. Ese es el ministerio de Jesús, y para eso vino Jesús, para eso vino Jesús a la tierra en su primera venida, que era predicar, enseñar, sanar a las personas dolientes, sanarles la enfermedad física, pero especialmente sanarle el corazón. Cuando Jesús se refiere a la mujer que le toca el manto y empieza a buscar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Jesús sabía quién la había tocado. Sí. Porque Jesús, y sabía que de él había salido poder, y sabía que esa mujer se había restaurado físicamente en su enfermedad de 12 años. Pero Jesús ahora quería sanar el corazón, diciéndole, mira, tú no te sanaste porque me tocaste apenas un bordecito del manto. Tu fe te ha sanado. Claro. Jesús quería sanarla ahora espiritualmente también. Correcto. Entonces, ese era Jesús. Ese era Jesús. Y no sé si alguna otra cosa, sino como para cerrar. Sí. Ya. Yo simplemente terminar lo que Jesús vivía, siempre yo creo que lo que él hacía generaba una división, ¿no? Los que lo rechazaban, los que lo aceptaban. Y comenzó a armarse así el movimiento. Los que rechazaban y los que aceptaban. Yo creo que siempre van a haber esas posibilidades en cada uno, ¿no? Hemos visto testimonios, incluso en nuestra propia vida quizás hemos visto milagros de Jesús. Y de nosotros depende, ¿no? Abrirnos a que Dios siga operando en nosotros, obrando sus grandes milagros, o simplemente decirle no, como esos que vieron este milagro de la liberación de este endemoniado, decirle, Jesús, por favor, no cambies mi estatus, no, que yo estoy bien con esta vida.
¿Qué grupo vamos a hacer nosotros, no? Y esa es la pregunta que queda para cada uno de nosotros. Viendo tantos milagros que Jesús hizo y sigue haciendo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Ojalá que tú puedas responderle y dejar que Jesús siga cambiando tu vida, porque Él tiene grandes cosas todavía para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Bendiciones y próxima semana seguimos con este estudio. Saludos, Dani. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones, papá. Chao, chao.